Nosotros, por ser engendrados, porque nuestra concepción no es inmaculada, no significa que nosotros no estamos llamados a ser santos y irreprochables ante Dios, sino que nosotros tenemos que hacer un camino con Jesús, con María, pero un camino que de alguna manera es también el camino que hizo el pueblo de la primera alianza y que está señalado en el Evangelio que se contempla el día de hoy en esta fiesta litúrgica. Nosotros este día hemos contemplado el pasaje del Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículos 1 al 16 y 18 al 23, que nos habla, diríamos, del árbol genealógico de José. Yo les decía en la mañana a las personas que participaban de la Eucaristía, en esa larga lista de nombres que se nos presentan, muchos nombres para nosotros a veces un tanto extraños, en varios momentos, no los he contado exactamente, pero si no me equivoco son 4 casos, donde se mencionan a las madres, porque en los otros casos solo se mencionan a los varones. A ver, acá tengo el pasaje y voy a ver si los logro encontrar. Entonces, por primera vez se menciona a una mujer en el caso de Judá. Dice, Judá engendró de Tamar, Tamar, la esposa, la madre, a Farés y a Sará. Luego de el caso de Tamar, ya sigue una serie de listas antes y después en las que se mencionan solo varones. Arán engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Nazón, etc. Y luego se vuelve a mencionar. Salmón engendró de Rahab. Se vuelve a mencionar una mujer. A Booz. Y Booz engendró de Ruc. Se menciona a otra mujer por tercera vez, a Oded. Y luego se mencionará nuevamente a una mujer 4ª vez. David de la mujer de Urías, Bexabé, engendró a Salomón. Y de ahí hasta, si no me equivoco, hasta María. Ya no se vuelve a mencionar ninguna mujer. Y entonces se termina señalando que Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Y entonces, esta introducción, diríamos, de algunas mujeres, entre las que se menciona María, no es algo, diríamos, que es poco importante, y justamente tiene que ver para que comprendamos el sentido de lo pequeño en relación a lo que mencionábamos antes sobre Belén de Efratá, y es que en general la humanidad entera, todos nosotros, independientemente de la edad, somos pequeñas criaturas. Y Dios, el inmenso, sin medida, el infinito, va a entrar y va a asumir, va a entrar en el tiempo y va a asumir nuestra naturaleza de María. Y entonces, estas otras mujeres mencionadas, todas son mujeres, diríamos, con una serie de características que podrían hacer ver una situación, diríamos, muy problemática, empezando por la mujer, por Tamar, la mujer de Judá. En esa relación era una relación incestuosa. Luego, cuando se menciona Rahab, Rahab era
una prostituta de Jericó. Cuando se menciona a a ver dónde están, se me van los nombres, cuando se menciona a Ruc no pertenecía al pueblo de la primera alianza. Y cuando se menciona a Bexabé, tampoco pertenecía al pueblo de la primera alianza. Hasta que se llega María. Pero María no es obra, diríamos, de una, entre comillas, purificación humana. No es una obra de perfeccionamiento humano, sino María es obra totalmente de la gracia. Es una criatura preparada para esa nueva creación que se alcanzará en plenitud en la Pascua de Cristo. Y eso nos sirve a nosotros para entender esta celebración del nacimiento de María, porque cada uno de nosotros, cada quien en su propia biografía, puede tener días, semanas, meses, años, de repente, en los que también han estado lejos del Señor. Y eso está significado justamente en esas relaciones humanas, esas relaciones, entre comillas, maritales, que no son de un amor como el que el Señor nos viene a revelar. Y María va a ser la madre del amor hermoso. Aparecerá la manifestación de ese amor. Y justamente ese es el cumplimiento de la promesa. Ese es el cumplimiento de que el Señor mismo en persona vendrá, de que se va a restaurar, a levantar esa choza caída, como dice el Antiguo Testamento en los profetas. Y claro, todo eso se cumple en María, y en el nacimiento de María, eso se hace sustancial. Es una persona humana, una naturaleza humana donde el pecado no ha tenido ninguna acción que lesione y que impida amar como el Señor nos pide amar. Y eso se cumple en María. El nacimiento de María, además, conviene reiterarlo, no está reseñado en ningún texto del Antiguo Testamento ni del Nuevo Testamento. Nosotros conocemos de los detalles del nacimiento de María a través de la Sagrada Tradición y de los evangelios apócrifos. Y lo que nosotros conocemos, como por ejemplo el nombre de los padres de María, provienen de ahí. Y es que conversaba luego de la celebración eucarística ahora en la mañana y me preguntaban, ¿y cómo es eso? Es que los evangelios apócrifos tienen dos características, yo les decía. La primera característica es que no son parte del canon, por dos razones. Una de las razones es porque tienen algunos pasajes, diríamos, donde resaltan de manera, diríamos, un tanto exagerada, por llamar de alguna manera, los hechos sobrenaturales. Pero la razón principal es porque fueron escritos después del siglo II, en adelante. Y entonces incluyeron en el canon solo los textos del Nuevo Testamento que llegaban hasta el siglo I. Entonces, evangelios posteriores no se han incluido. Y por eso tenemos el libro
de la Escritura, la Sagrada Escritura, la Biblia con 73 libros, y eso cabe recordarlo en este mes de septiembre, en que en la iglesia celebramos el mes de la Biblia, y conviene tenerlo presente. Y entonces, de allí y de la tradición, es decir, de la tradición oral, es que nosotros tenemos algunos datos de María. En su infancia, el nombre de sus padres y algunas características más.